Ser podcast. ¿Más vino, cariño? ¿Qué te ocurre? Te veo nervioso. ¿Yo? No. ¿Por qué lo dices? Llevas toda la cena mirando hacia todos lados, no paras de sudar y le has llamado cariño al camarero 4 veces. Que siempre no está tan bien aquí que... ¿No me vas a decir qué te ocurre? Verás, no es algo fácil de entender. No me vas a creer. Me estás asustando. No, yo... Por favor, dímelo. De acuerdo, allá va. En mi despacho hay una puerta diminuta que da a un agujero. Y ese agujero te lleva directamente dentro de Donald Trump. ¿Qué? Puedo ver lo que él ve, absolutamente todo. Es como si estuviera en su cerebro. Y después de unos 15 minutos eres escupido a una cuneta de una autopista de Nueva Jersey. Espera un momento, ¿esto me suena de una película? Ahora estoy explorando la forma de sentir lo que siente Donald Trump. De hablar por él, de tomar decisiones, de poder controlarlo por completo. Joder, ¿quieres ser Donald Trump? No, simplemente quiero aprender a controlarlo a la perfección para poder arreglar un poco el mundo. Ahora lo entiendo. Por eso ha estado diciendo mongoladas todo este tiempo. ¿Qué? Todo aquello de la República Islámica de Japón. Todavía no domino el lenguaje, es complicado y poder... todo el lío este con España, que si ahora sí, que si ahora no. Piensa que él lucha internamente por hacerse con el poder de su mente. Y lo de compararse con Lenin también... No, eso ha sido él. Piensa que solo puedo estar 15 minutos. Y a ver, el pavo está como unas putas castañuelas. Pero esto es increíble. Se abren tantísimas posibilidades. Podemos cambiar el mundo. Tengo un plan, cariño. ¿Acabar con la guerra? ¿Detener el genocidio? Bueno, piensa que eso es un poco complicado. Entonces, no creo que hayas. Me temo que sí. ¿Vas a acabar con el capitalismo de raíz, hundiendo por fin los Estados Unidos de América, abogando antes por un cambio mundial que apueste por apaciguar el cambio climático y promover la igualdad en el mundo? Bueno, más o menos. Es una forma de verlo, sí. Disculpen, caballeros, me presento, soy el maître. ¿Alguno de ustedes se llama María? Sí, soy yo. ¿Por qué? Me temo que fuera hay un show de drones y casas estadounidenses dibujando en el cielo su nombre con un corazón. Para ti, mi churra, que es lo que querían, ¿no? Pero Estupiñán es químico, es bioquímico y va a tener muy pronto un programa de televisión en la 2, otra vez, ¿qué tal? No me lo puedo creer. Exacto, así se llama el programa, Muy ¿estás bien? Sí, Y a Javier San Pedro le enviamos muchos abrazos, está en plena recuperación, se va a apuntar a un gimnasio, le vamos a convencer y va a volver en septiembre con el aspecto de Paul Newman en El color del dinero. Rejuvenecido. ¿Verdad? Le vamos a decir que se deje bigote incluso y aquí le esperamos, le enviamos abrazos. ¿Cómo ha ido, por cierto, el foro en el que estuviste la semana pasada, que estabas en Barcelona, FENS Forum? Sí, es el Congreso Europeo de Neurociencia. Muy bien, o sea, es muy intenso, muy técnico. Hubo momentos donde me sentí un poco saturado por algunas sesiones que van mucho al detalle, pero es bonito, ¿eh? Demasiados chistes de neurocientíficos. Sí, bueno, chistes, alguno hubo, ¿no? Pero cosas interesantes, ¿eh? Mira, hay una cosa que me pareció novedosa, porque allí la ciencia es incremental. Es decir, vas a estos congresos y te encuentras pequeños avances sobre aspectos. Por ejemplo, estuve hablando con una chica, una investigadora, que estudia la epilepsia resistente a fármacos. ¿Qué quiere decir eso? Decir que hay gente que tiene epilepsia y que la mayoría pues, se tratan bien farmacológicamente, pero después hay algunos que no. Y te preguntas, ¿y por qué? Unos sí y otros no, porque cuando miran algunos aspectos del cerebro parecen iguales los cerebros. Es decir, hay algo en esos cerebros que todavía no son capaces de ver que es diferente y que hace que a ese cerebro que es diferente por algo invisible para ti todavía, no le funciona ese fármaco. Entonces hay pequeños avances que al final repercuten en mejoras neurológicas, en este caso, pues porque esa gente lo que el tratamiento actual es neurocirugía, que es algo delicado, pero bueno, si encuentras que no, mira, hemos visto que en
en este diagrama neuronal, en este engramo, lo que sea, ahí vemos esta diferencia, entonces es una diana terapéutica para atacar sobre allí. Y esto hay mucho, o sea, de pequeñas mejoras en Alzheimer, en Parkinson, en conocimiento del neural code, de los códigos neuronales. Pero luego había una cosa que yo no había escuchado nunca, y esto es lo que me motiva más, ¿no? Fotofarmacología. ¿Esto qué es? Fotofarmacología es algo muy novedoso que, a ver si te lo explico bien. Los fármacos son moléculas complejas, ¿vale? Que tienen algún centro activo que interacciona con alguna parte de la célula o de la membrana o con alguna enzima o con alguna molécula y hacen esta función, ¿no? Entonces, lo que han diseñado es como una especie de pieza molecular que le pones a esa molécula compleja que es fotosensible. Y cuando no recibe luz, está inhibiendo el fármaco. Es decir, ese fármaco no está activo, ¿vale? En luz infrarroja, por ejemplo. Hay con luz infrarroja y con luz ultravioleta. Entonces tú te puedes tomar ese fármaco a dosis elevadas que no tiene ninguna actividad. ¿Está latente? Sí, lo tienes en todo el cuerpo, pero no tiene ninguna actividad. Entonces, si tú quieres que tenga la actividad en la rodilla, o en el hígado, o en algún punto, entonces le pones luz infrarroja que penetra un poco las capas de la piel y esa parte fotosensible que has añadido es como que se abre y hace que actúe el fármaco. Entonces, es una manera de hacer que el fármaco solo actúe en el punto del cuerpo donde tú quieres que actúe. Pero teóricamente entonces el fármaco está en todo el cuerpo, se podría activar en cualquier lugar. Es que esto es lo que pasa ahora. Si tú te tomas un ibuprofeno, pues afecta sistemáticamente. Te lo tomas para la rodilla o para el pie o para lo que sea, afecta a todo el cuerpo, a todo el organismo. Es verdad que detecta de alguna forma a nivel químico donde hay más inflamación y va más hacia esa zona. Pero es como que estás desinflamando un poco todo el cuerpo y es algo que no necesitas. Tú lo que quieres es que actúe en el sitio concreto. Y estamos hablando de algo inocente como el ibuprofeno, pero bueno, habrá otros fármacos que tienen efectos secundarios en otras partes del cuerpo más graves y que, bueno, ahora se asumen porque los necesitas. Pero si tú los haces fotosensibles, con esta fotofarmacología, puedes hacer que actúen de manera muy precisa en un punto concreto. Y de hecho, la investigadora que me lo explicó, que yo lo había conocido ya en el MIT cuando estuve allí, pues estaba más complicado todavía, ¿no? Porque ellos, o sea, con unos cristales que puedes poner ya dentro del cuerpo para que cuando llegue cierta luz, estos cristales amplíen esta luz y puede llegar a capas más profundas. Porque una limitación es esta, ¿no? Que la luz infrarroja, pues, llega a algunos tejidos, pero no muy adentro, ¿no? Entonces, cosas estas. No, y luego, en un congreso así te encuentras también, pues, cosas no solo científicas o relacionadas. Por ejemplo, había unas chicas que me vinieron a hablar, que conocían el programa, que son de la Carlos III, que son el único grado de licenciatura de neurociencias que hay en España, que lo empezaron hace un par de años y es una aventura interesante porque alguien para hacerse neurocientífico lo habitual es estudiar biología o estudiar bioquímica y luego pues especializarte con un doctorado en neurociencias y de repente eres neurocientífico. Pero ahora ya hay una licenciatura de grado específica de 4 años sobre neurociencia en la Carlos III, que son pocos alumnos y hay muchísima demanda, pero algo bonito. Y luego también que tuvimos aquí en el programa, no sé si te acuerdas, a Elisette Menéndez de la Prida, que es la directora del Instituto Cajal de Neurociencias, que trabajaba en eso del tiempo, había publicado ese libro sobre cómo interpretamos el tiempo, que estaba eufórica porque le habían dado un advance grant de la... Eso es un dinero, ¿eh? Sí, entre 2 y 3 millones, no me lo dijo ella, pero sé que son entre 2 y 3 millones de euros por 5 años. Y claro, estos son los grandes premios de los científicos, ¿no? Estaría bonito traer a alumnos de ese curso, el año que viene lo hacemos, ¿no? Sí. Que nos cuenten qué es lo que van a sanar, qué es lo que van a curar cuando sean mayores, ¿no? Bueno, claro, este es un punto interesante. Son más neurocientíficos que neurólogos. Obviamente se toca todo, ¿no? Pero... Porque claro, la carrera de medicina sí que te puedes especializar en neurología y en neurocirugía y es la parte más médica. Ellos están más enfocados a la investigación y después, claro, llegar a la parte terapéutica no creo que lleguen.
Pero no, es un mundo fascinante esto del cerebro. Que por cierto, la invitada que tuvimos, que además tuvimos una conversación fantástica con ella, la neurocientífica Mara Diersen, nos contó, neurobióloga era, ¿no? Sí. Neurobióloga. Nos contó que también tenían una banda, un grupo de música de neurobiólogas. Sí. ¿Fuiste al concierto? No fui, era el martes en la sala Razmataz, yo me quedé estudiando. No me quedé estudiando, pero sí que tenía otros compromisos, pero sí que terminé saliendo con un investigador muy top alemán hasta las 4 de la mañana en el Magic, que al principio lo tratas como con mucho respeto, porque ¿te acuerdas que una vez hablamos con Rodrigo Quián que hablaba de las neuronas concepto, que son estas neuronas que se activan bajo conceptos? Él era el concreto las neuronas de Jennifer Aniston. Esto quizás sí que te suena. Me suena, ya me acuerdo. Sí, que cuando, sí. Y es interesante, ¿eh? O sea, son unas neuronas, porque ellos lo que hacen es que utilizan pacientes que tienes que poner electrodos en la cabeza para medir crisis epilépticas y tienes que dejarlos como 2 semanas en observación hasta que tengan una crisis epiléptica y el electrodo registre, decir, ¿es aquí o es allá? Entonces dices, bueno, ya que tengo un paciente con un electrodo en la cabeza, voy a medir, voy a hacer experimentos con él y le voy a pedir cosas y veo. Lo que hacen es poder registrar neuronas individuales con electrodos, que esto desde fuera de la cabeza no se puede hacer. Entonces, él vio que cuando tú le enseñas una foto de Jennifer Aniston a alguien, se activa una neurona. Pero es que cuando le hablas de Jennifer Aniston, también. O cuando creas el concepto de Jennifer Aniston, también. ¿Qué dirías? A priori podrías pensar, no, cuando ves la foto sería alguna neurona de la corteza visual. Cuando la escuchas sería alguna de la corteza auditiva. Y que también se activan. Pero hay unas concretas donde está codificado el concepto mental que tenemos de Jennifer Aniston. Entonces, este investigador alemán creo que lo había hecho también con olores y con diferentes, o sea, el olor de banana. Y me acuerdo que le pregunté, pero entonces, por ejemplo, el olor de banana, o sea, la neurona que codifica el olor de banana, o sea, ya nacemos con ella preparada para registrar el olor de banana o la primera vez que olemos a banana, entonces hay unas neuronas que allí hay por neuroplasticidad o lo que sea, dices, allí se quedan. Y me dijo, no lo sabemos. Y ni especuló, ¿sabes? No, es que esto no lo sabemos. Póngame otra, ¿no? Porque eran las 4 de la mañana. Sí, bueno, terminó. ¿Es alemán, dices? Sí, pero además, si alguien se pone a buscar... No hay tantos científicos en este campo, o sea que podría encontrarlo fácilmente, entonces no voy a decir cómo terminó la noche, pero sí, no, interesantísimo todo. Oye, un par de cosas que quería comentar contigo. Una que nos ha llamado mucho la atención, se ha publicado en varias webs científicas, hablan de los romances con sistemas de inteligencia artificial. Hay un estudio del Instituto Ingenio, que es un centro mixto del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia, que muestra que las relaciones con sistemas de inteligencia artificial pueden evolucionar desde conversaciones normales, que es supongo lo que tenemos muchos, hombre, sobre los temas que estás indagando a lo mejor, pero también pueden desembocar en vínculos de gran intimidad emocional e incluso dependencia afectiva. Y hay un dato que a mí me parece brutal, y es 1 de cada 3 hombres jóvenes acepta haber tenido una cita con una pareja virtual, con una pareja de inteligencia artificial, una cita virtual, lógicamente. Cada mes se registran 70.000 búsquedas en Internet relacionadas con este tipo de relaciones. Sí. Bueno, es que yo no sé cómo interpretar estas cosas, porque por un lado, no sé tú qué piensas, Javier, pero suena a deshumanización. Sí. ¿Sabes? A mí me suena soledad también. Soledad, sí, sin duda. Pues si no tienes un humano a mano, pues tiras de la máquina. Pero el tema es cuando llegas a preferir la máquina que el humano. Porque dirás, es que me responde siempre a mi gusto. Me da la razón. Está cuando yo lo necesito. Entonces, da la sensación que vamos hacia ahí. Yo me acuerdo cuando estuve en el MIT que había una socióloga que se llama Sherry Turkle, que es la primera que empezó a investigar las relaciones psicológicas que establecemos no con la IA, porque en ese momento no estaba, pero con los videojuegos, con lo que empezaban a ser robots sociales,
Y hizo unos estudios con los tamagotchis, que la gente les cuidaba y tal. Sí. Acuérdate de MySpace, la gente que vivía en ese entorno virtual. Claro, y entonces ella lo que observaba es que al principio parece algo de niños, ¿no? Que el niño le coge cariño al videojuego y se enfada cuando le matan, pero si no se ha muerto, que es un videojuego, pero siente esa tristeza, y después empezó a hacer experimentos con humanos, con adultos, perdona, y empezó a ver que sí que creamos estos vínculos afectivos más sólidos de lo que parece. Ella llamaba, con los robots sociales, que les ponían caras humanoides y expresiones faciales, les llamaba los botones darwinianos, los Darwinian buttons. O sea, tú tienes un robot que expresa emociones y para tu cerebro, para una parte de tu cerebro, lo que ve es unos ojos que se abren, una boca que sonríe y te genera esa reacción emocional. Y poco a poco le vas creando un vínculo afectivo. Y es lo que ahora está pasando con la IA y este estudio. Este estudio es súper interesante, es pequeño, porque son 17 personas que han seguido, y luego hay toda esta referencia bibliográfica, pues no es que haya descubierto nada nuevo este estudio, pero sí que confirma eso, que hay una serie de fases donde tú primero empiezas a hablar con un agente de inteligencia artificial por entretenimiento o por curiosidad, que es lo que hacemos. O sea, yo ahora estoy hablando últimamente con un agente que me enseña francés, ¿vale? Pues ya después de verano ya hablaremos de por qué. Y estás de manera práctica, le preguntas cosas, pero hay un momento que es como que le generas un poco de vínculo, le preguntas, ¿y tú qué piensas de esto? Yeah. ¿No? Entonces lo que ha visto este estudio es que primero es curiosidad, es entretenimiento, pero después se empiezan a generar como unas dinámicas parecidas a las dinámicas de pareja, ¿no? De preguntar opinión, preguntar incluso permiso para hacer estas cosas, preguntar tú qué tal estás, y eso va generando ese vínculo inconsciente y hasta fases como momentos de ruptura, ¿no? Donde por lo que sea esa gente desaparece o echas de menos, y luego de exclusividad. Vio que hay algunas personas que utilizan varios agentes a la vez, pero algunas que no, que prefieren ese y porque genera ese vínculo. Bueno, hay además un nicho de mercado tremendo para empresas que detecten estas carencias de la sociedad, ¿no? Pero fíjate, insisto, a mí lo que me asusta un poco, porque esta Sherry Turkle con los robots emocionales, lo que sustituyen son a las mascotas. Por ejemplo, en un hospital donde no puedes tener un perro o en casa tal, tendremos robots que serán con forma de perro, forma de foca, forma de lo que sea, que además tendrán cámaras que nos vigilarán y hablarán con nosotros, nos darán compañía, si te caes avisarán al médico, etc. Y empezaba a haber personas que decían, no, es que yo prefiero el robot al perro, porque no hace caca, no le alimento, es mejor en muchos sentidos. Aquí es donde está el punto delicado de... Para alguien, por lo menos que tenemos ya cierta edad, nos parece como menos humano, no sé. Pero oye, tú eres, esta es una cosa que sale todos los veranos, ¿tú eres de los que te pican los mosquitos o le pican a la persona que está a tu lado? Más a mi lado. Sí. A mí me pican, obviamente. ¿Y sabes por qué pasa esto? Sí, había un estudio esta semana que también hacía una recopilación de cosas. El factor más diferencial es el olor corporal, es decir, los mosquitos lo primero que detectan es CO2, de un animal que respira y exhala CO2. Esto es lo que les hace acercarse. Después tienen que distinguir que no es un coche, claro. Entonces utilizan algo de visión y luego hay otra señal, cuando ya están más cerca, es calor y humedad. La calor y humedad les hace percibir que allí es una persona o un animal, y entonces ya hay unos compuestos volátiles, es toda una combinación de señales químicas que le indican a que esa persona merece ser picada. Entonces el tema del olor corporal parece que sea la clave para distinguir entre una persona y otra. Olor como compuestos volátiles, o sea, si estás más sudado, si estás más húmedo y si emites más compuestos volátiles, pues es más fácil. Pero esto es cuando están ya más cerca, que te pican. Y luego también está la reacción, que no todo el mundo reacciona igual a la misma picadura. Pues hay gente que, igual a mí, yo creo que no es que no me piquen tanto, sino es que mi organismo no genera tanta... Ni te enteras siquiera, ¿no? No te sale pues algunas cosas, mira que soy del Delta del Ebre, allí mosquitos, cuando dejan de fumigar... Hay una cosa interesante, pican las hembras de los mosquitos. ¿No lo sabías? No lo sabía. No, pues tanto hembras como mosquitos comen néctar, lo que sea, pero las hembras cuando necesitan reproducirse,
pican para coger proteínas y compuestos químicos de... O sea, que nunca deberíamos de la decir me ha sangre. picado un mosquito, me ha picado una mosquita. Exacto. Bueno, pues ya hemos aprendido. Oye, otra cosa, también esto creo que lo vimos en The Guardian, y es una enfermedad que se consideraba la enfermedad de los reyes. Sí. ¿Sabes? Está retratada en cuadros, ¿no? Que es la gota. Hay una epidemia de gota en el mundo. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Tú has tenido? Yo, es que no es una cosa que me sienta orgulloso, pero sí que yo he tenido ácido úrico elevado, yo creo que por motivos genéticos desde siempre, ya desde pequeño, 20 y pico años, algún análisis y decir, ay, tienes el ácido úrico un poco alto. No algo disparado, no algo loco, pero más alto por encima del máximo. Y comes mucha carne o comes mucho marisco, y digo, pues no, normal. O sea, y siempre se mantenía así hasta que un verano, hace ya 7 o 8 veranos, de repente te duele el dedo gordo del pie. Y yo pensaba que me había dado un golpe. Y un dolor, incluso por la noche. Y dices, ¿pero esto qué es? O sea, como unos pinchazos muy, muy incómodos. Y se juntó que debía haber un periodo de deshidratación, porque esto es que mi riñón, posiblemente por temas genéticos, no depura todo el ácido úrico, entonces se forman estos cristales que se acumulan en unos puntos, y me pasó una vez, me volvió a pasar a los 2 años. ¿Te duró mucho? Sí, bueno, te tomas la colchicina esta, pero varios días, y es muy incómodo, y es que no puedes... Y ahora ya me tomo fármaco. Tenemos siempre un médico a mano en este programa, como Borja Quiroga, que está de vacaciones. Hemos llamado al doctor Boris Blanco, que es reumatólogo del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, para que nos explique qué está pasando. Boris, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Se puede hablar de epidemia de gota? ¿Es verdad que está en aumento? Bueno, sí, es cierto de que en los últimos años la gota ha incrementado mucho su prevalencia a nivel mundial y bueno, también en España. Yo creo que esto es fruto del envejecimiento de la población, los hábitos de vida, las dietas, el consumo de ultraprocesados, pero sí se ha visto un incremento en la prevalencia en los últimos años y creo que esto va a ir en aumento según las previsiones de algunos estudios. Explícanos para que lo entendamos, cómo se produce esta enfermedad, cuándo se presenta. Bueno, en general es una enfermedad que se caracteriza porque el ácido úrico está elevado en sangre y pues cuando pasa los niveles aceptables de tolerancia del organismo empieza a depositarse en las articulaciones y lo hace con especial interés en los miembros inferiores donde la circulación es un poquito más deficiente y donde tenemos partes que se van enfriando a lo largo de la noche. Es por eso que el ataque en el dedo gordo del pie, conocido como podagra, es lo más frecuente, pero se deposita en cualquier articulación del cuerpo en general. ¿Y qué tratamiento tiene? Bueno, yo creo que el tratamiento se divide en 2 partes, una en la que hay que controlar los síntomas de los pacientes, la colchicina, como habías comentado hace un momento, pero luego hay tratamientos para bajar el ácido úrico en sangre, que es el tratamiento definitivo para esto. Creo que la gota es una enfermedad, de hecho es la artropatía inflamatoria más frecuente de todas las que tenemos. Y que tiene tratamiento. El problema es de que, como ya han comentado hace un momento, pues a veces está un poco estigmatizada porque se achacaba a la dieta, se atribuía a malos hábitos de vida, pero en realidad a día de hoy se sabe que es una alteración a nivel de la eliminación del ácido úrico, como bien comentaste, y que pues la parte genética parece que tiene mucho más peso de la que creíamos. De hecho, en torno al 80-90% de los pacientes tienen un déficit en la eliminación del ácido úrico y no tanto la sobreproducción de ácido úrico como que se pensaba antes. Sí, es que yo concluí, además con los médicos que me trataron, que era esto. O sea que, porque yo no tengo una dieta, como muchos otros pacientes que quizás están escuchando ahora, que no tengo una dieta especialmente rica en purinas o insana, y además con joven, ¿sabes? O sea, cuando me pasó con 40 y poco años, no es eso que tienes 70 y te ha dado un ataque de gota. Y a mí sí que me acuerdo, porque yo nunca no tomaba ningún fármaco de nada, y me acuerdo hablar con el doctor que me dice el alopurinol, el fármaco que llevas, y dice, tranquilo, que lleva 60 años este fármaco bajando la gota y no tiene ni efectos secundarios ni nada. Pero yo le dije, es que me da como cosa empezar a tomar fármacos así como por vida, ¿no? Y dice, bueno, tú verás, pero eso, si no la tratas, puede tener unas consecuencias, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que, bueno, como cualquier
paciente o persona es normal tener un poco de rechazo a la medicación crónica, pero es una condición más que solo de dieta a nivel genético y de predisposición a eliminar menos el ácido úrico, con lo cual la medicación tiene que ser de por vida. Yo creo que cuando a un paciente se le dice que tiene la tensión alta, se toma la pastilla y no cuestiona de que lo va a tomar toda la vida. Y esto es algo que hay que tener en cuenta también en la gota, porque los tratamientos hacen que el ácido úrico esté en niveles adecuados en sangre, y muchos pacientes piensan que por ya tener el ácido úrico normal pueden dejar de tomar la pastilla, y lo que pasa es de que las adherencias en este tipo de enfermedades son bajas, porque asumimos de que el tratamiento es temporal, pero al ser un problema intrínseco de una parte del filtrado de los riñones, pues tenemos que tomarlos de por vida. Y de hecho los pacientes que toman esta medicación pues disminuyen mucho el riesgo cardiovascular. Los pacientes con gota que se toman el tratamiento viven más que aquellos que no se toman el tratamiento, y realmente el pilar de tratamiento de esta enfermedad es el tratamiento farmacológico. Muchas veces algún paciente en la consulta nos comenta, pero mira, yo como estupendamente, como me has comentado hace un momento, no tengo una mala dieta, pero la dieta es fundamental y no podemos negar su influencia en esta enfermedad. Sabemos que una dieta adecuada pues disminuye el riesgo cardiovascular y tiene beneficios a muchos niveles, pero a nivel del tratamiento de la gota, realmente la reducción es un 0,4-0,6 miligramos por decilitro, teniendo una dieta muy estricta, y esto hace que los pacientes pues tampoco puedan aguantar toda la vida con una dieta estricta, y realmente tener esta enfermedad luego se convierte en un martirio. Repito, la dieta es fundamental para tener un beneficio cardiovascular a otros niveles, pero a nivel de la gota, obviamente una dieta saludable, pero el tratamiento es fundamental y no debería demorarse en el inicio del tratamiento. Porque antiguamente se consideraba una enfermedad de reyes, porque comían mucho marisco. Sí, eso es verdad. Bueno, en España hubo un estudio en el 2016, el estudio PISER de artropatías inflamatorias y de enfermedades reumáticas, en la que se ve que había un 2,4% de prevalencia a nivel español. Eso significa que son entre 800 y 900.000 pacientes, más o menos. Y obviamente rey solo hay uno y pacientes hay miles. Entonces, yo creo que tenemos que dejar ese estigma de antes, porque ahora conocemos más de la enfermedad y pues tenemos la suerte de contar con médicos de primaria, nefrólogos, gente que nos ayuda a poner tratamiento a estos pacientes, y sobre todo en atención primaria los abordajes en muchos sitios son correctos, y la relación que tenemos con ellos es de muy buena calidad. Esto en beneficio de todos los pacientes, porque obviamente tienen mucho más acceso a la primaria que a la consulta especializada de los hospitales. Claro. Boris Blanco, que es reumatólogo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Gracias, Boris, cuídate mucho. Gracias por un placer, muchas gracias. Pues ya lo sabes, espera, medicación. Sí, y lo que ha dicho es muy interesante, porque yo entre un ataque y otro hice lo de la dieta, de intentar comer más sano y tal, y bajó los niveles de ácido úrico. 0,4 decía. A mí bajó menos porque quizás no, pero vi un descenso que dices, esto no... Y de hecho volví a tener otro ataque, y a los pocos meses de tomar el fármaco, de repente niveles, o sea... El nivel máximo por sangre de gota en teoría 7, yo llegué a estar a 8, que no, una locura, pero tal, y quizás con la dieta bajé eso, 7,8 o lo que sea, y de repente me puse en 6. O sea, la química funciona. Está la invitada mirando como pensando, estos dos están a 2 programas de comparar su analítica, ¿no? Y eso que no tenemos al compañero. ¿Cómo estás? Estamos hablando con Esther Serrano también, que es bióloga molecular en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, neurocientífica. ¿Qué tal, Esther? Muy bien. Ves que aquí somos muy fans de todos los neurocientíficos. Ya he visto que Pera ha ido ahí a la FENS. Sí, no estuviste tú, ¿no? No, esta vez me la he saltado. Que, mira, la gota afecta más a los hombres que a las mujeres, sí, ¿no? Y de esto, de hecho, queríamos hablar porque enfermamos de manera diferente debido a diferencias hormonales, genéticas. Los hombres y las mujeres necesitaríamos atención médica, diagnósticos y tratamientos diferentes en muchas patologías. Bueno, en algunas probablemente sí, o a lo mejor ajustar esas terapias dependiendo del sexo.
pues sí que sería necesario. Las diferencias sexuales también son una característica definitoria de muchos trastornos neuropsiquiátricos, y descifrar esas vías genéticas y moleculares que configuran la identidad y la conexión neuronal en hombres y mujeres es fundamental para comprender la relación con las enfermedades psiquiátricas. Tú investigas, Esther, los procesos genéticos que modulan el sistema nervioso y el cerebro de hombres y mujeres. ¿Cómo de diferentes somos? Pues la verdad es que no somos tan diferentes, no venimos de Venus y Marte, como se ha dicho muchas veces. Las diferencias son más sutiles, pero las hay. Y entonces en esas es en las que estamos investigando nosotros, viendo cuáles son los procesos que generan esas diferencias, pero también los que suprimen estas diferencias, porque el balance, digamos, entre la generación y la supresión creemos que es importante. Claro, es que en esto de las diferencias entre hombres y mujeres, pues claro, sabemos que hay muchas capas. Habrá una capa biológica, habrá una capa cultural, una capa de aprendizaje. Cuando hay algo médico, dices, sí, será algo biológico o genético, pero también puede ser algo de hábito de vida. Pero claro, tú sí que investigáis a la base, a lo más biológico, ¿no? Y de hecho creo que en la base de estas investigaciones está un gusano, el C. elegans, que hemos hablado alguna vez, que tiene un cerebro de 302 neuronas, que ya es algo diferente entre machos. Pues son más que algunos. Bueno, sí, es verdad, 302 neuronas bien conectadas podrían ser. Sí. O sea, que ya, después hablamos de humanos, pero en un organismo tan simple, con un cerebro de 302 neuronas, ¿qué diferencias hay entre machos y hembras? Pues mira, para empezar, el número de neuronas. Los C. elegans tienen dos sexos. Las hembras son hermafroditas en realidad, pero a nivel somático se consideran hembras, y luego los machos. Las hembras tienen 302 neuronas y los machos 393. ¿Vale? O sea que ya el número hace la diferencia. Casi todas esas nuevas neuronas que tienen los machos, os tengo que decir que se dedican a la reproducción, ¿vale? Pero, claro, mediante esos... Tiene muchas lecturas, ¿eh? Sí, muchas. Pero son esas nuevas neuronas que se tienen ahora que intercalar con las que ya existían, porque esto de la generación de estas nuevas neuronas en el macho ocurre después del estado larvario. Durante la larva son exactamente iguales las hermafroditas y los machos, pero cuando llegan a la madurez sexual es cuando generan estas otras neuronas que ahora tienen que comunicarse con las que ya existían. Y se generan nuevos circuitos, nuevos comportamientos, nuevas identidades celulares. Cuando decimos que investigas, claro, quiero visualizarte, ¿no? Es un laboratorio con microscopios, con larvas, con moscas, ¿cómo es? Bueno, esos son mis compañeros de al lado, los de las moscas. En el CDM tenemos, utilizamos varios modelos, organismos modelo. En mi caso, durante mi postdoc en Columbia, en Nueva York, utilizábamos gusanos, los tenemos en plaquitas de agar, los miramos a través de microscopios porque efectivamente son gusanos microscópicos, pero ahora trabajamos con ratones como modelo. El ratón nos ofrece unas ventajas genéticas que no podemos utilizar en otros modelos. Y en nuestro caso, además, es muy pertinente porque la arquitectura del cerebro es muy parecida a la del humano y además tiene un sistema sexual de determinación sexual muy parecido al humano. Pero también tenemos otros modelos cada vez más, que son estos mini cerebros que se llaman organoides, que intentan mimetizar unas pequeñas etapas de desarrollo del cerebro humano. Entonces sí, tenemos microscopios, máquinas de PCRs, que se oía mucho durante el COVID. ¿Y qué es un sistema de determinación sexual? Pues eso es como hablamos de los primeros pasos que ocurren en un organismo, genéticos, para darle la información al organismo de qué sexo va a tener. En mamíferos, por ejemplo, tenemos dos sexos. Todas las células del organismo van a tener una dotación cromosómica XX en el caso de las hembras, XY en el caso de los machos. A raíz de ya esta diferencia en los cromosomas te va a determinar el sexo de esas células a nivel de todo el organismo. Porque hay algunas enfermedades, sobre todo enfermedades neuronales, que afectan más a un sexo que a otras.
Pues si te contestara esa pregunta, Claro. yo te habría cerrado el laboratorio. Te darían el Nobel. Pero No se sabe todavía. Por ejemplo, el autismo es el más claro, ¿no? Que dices, Sí, igual hay 13 veces más en hombres que mujeres. pues por ejemplo, en las enfermedades de neurodesarrollo, como el autismo, como el TDAH, no sabemos muy bien por qué hay una mayor prevalencia de un sexo que otro. Y digo de neurodesarrollo que lo que significa es que ocurre muy temprano en la vida de la gente, ¿no? Y ahí es muy difícil entender si el sesgo sexual viene por hormonas, viene determinado por genes, cómo interaccionan estos dos factores, con los cromosomas sexuales también. Entonces, no está claro, no está muy claro cuál es el origen de estas diferencias. ¿Cómo de lejos estamos, no ya de curar enfermedades como el Alzheimer, sino saber quién la va a desarrollar en el futuro? Buena pregunta. La verdad que para eso tendríamos que tener un conocimiento a nivel genético de interacciones entre genes y todas estas otras variantes que estamos diciendo, genética no solo, pero también cultura, sociedad, para poder llegar a esa predicción. No te sabría contestar cómo de lejos estamos. Porque las diferencias... Claro, vamos, tú has hablado de los genes, que es lo que primero que nos viene a la cabeza, XX o XY. Sí. Pero después de esto están las hormonas. Sí. O sea, el funcionamiento de nuestro cuerpo está más regulado por las hormonas, intuyo, ¿no? Que, o sea, le llegan unos mensajes químicos al hígado de más estrógenos o más testosterona y hace que funcione diferente. ¿O ya los genes también están allí activos? Bueno, los genes están activos desde antes de que haya hormonas en el organismo. De hecho, es algo que no sé si todo el mundo es consciente de esto, pero incluso en los embriones hay una secreción hormonal, que siempre hablamos de la pubertad como ese momento en el que explosionan, ¿no?, la secreción de hormonas, pero ya en el embrión hay una secreción hormonal de testosterona en los machos. Lo interesante además es que en el cerebro actúa transformándose en estrógeno, pero bueno, no me voy a desviar de la pregunta. Los genes tienen mucho que decir, pero es verdad que en mamíferos las hormonas son muy potentes a la hora de orquestar, digamos, cómo todos los órganos tienen que ir a la misma, digamos, ¿no? Hacia la misma dirección. Incluido el cerebro. Incluido el cerebro. Claro, y aquí es donde aparecen estas diferencias que dices, ay, hombres y mujeres somos diferentes por cultura, y sin duda la cultura no nos afecta, pero eso que investigáis es súper interesante porque luego tiene la relevancia terapéutica de hacer diagnósticos más precisos, tratamientos más ajustados, pero ya el decir, no, es que el cuerpo a nivel fisiológico, cerebro, hígado, riñón, músculo de mujeres y hombres es diferente. Eso tenemos que investigarlo a fondo, ¿no? Sí. Sí, desde luego, vamos, yo creo que desde hace muy poquitos años estamos obligados en investigación básica, desde 2016 más o menos, estamos obligados a incorporar en nuestros estudios los dos sexos. O sea, imaginaos, hasta hace muy poco tiempo se argumentaba que la variabilidad que otorgaba el ciclo menstrual de las hembras perjudicaba a la homogeneidad de los estudios y se eliminaban del estudio. Entonces, claro, nos perdíamos. Nosotros estamos viendo cosas que no anticipábamos simplemente por comparar los dos sexos. Sí. Y claro, mucha gente, podremos argumentar también que la financiación no es lo suficientemente boyante como para duplicar igual tu tamaño muestral, pero es absolutamente necesario incluir los dos sexos y te encuentras muchas sorpresas. ¿Pero te has encontrado alguna resistencia? Hay una idea muy constructivista, ¿no?, de que el género es algo de construcción social, no tiene nada tanto que ver con la biología. Y tú investigas estas diferencias. ¿A nivel cultural has visto alguna resistencia a esto? No, a nivel cultural yo diría que a todo el mundo le parece súper interesante, pero cuando ya hablas con algún colega y le dices, ¿pero has mirado hembras?, te dicen, uff. Entonces, no hay resistencia, digamos, ideológica, yo no la he encontrado, pero bueno, cuesta. Una dejadez entonces, ¿no? Una inercia. Como digo, se complica mucho la cosa a veces cuando tienes que pues trabajar con sexos, sí, con los dos sexos. Pero entonces, si hay una infrainvestigación, también habrá un infradiagnóstico. Totalmente. El caso, yo creo que últimamente, porque nosotros estamos ahora interaccionando con médicos que trabajan en TDAH, y hablando con este doctor, Hilario Blasco, me comentaba que
claro, las niñas se infradiagnostican del trastorno TDAH. Y esto lo que conlleva es un infratratamiento, que al final se traduce en que las mujeres en edad más avanzada tienen muchísimos más problemas de ansiedad, de autolesiones, incluso de intentos de suicidio. Y simplemente porque es verdad que la manera en la que se expresa el TDAH en niñas es distinto al de los niños. Y el que se ha investigado es el de los niños, con lo cual... Y el que se suele investigar es el de los niños. Claro. ¿Hay otras enfermedades que se te vengan a la cabeza ahora mismo? Que afecten más a mujeres, la depresión mayor... migrañas, creo, también. Las migrañas. Ahí también puede que haya un componente hormonal. Ahí hay otras enfermedades, los trastornos alimenticios suelen afectar más a mujeres, mientras que a los hombres suelen ser más abuso de sustancias, esquizofrenia. Sí, y el sistema inmunológico es muy diferente. Es que hay un dato que yo no sabía, que escribiendo el libro este de longevidad, yo me pregunté, te haces una pregunta de por qué las mujeres viven más que los hombres, ¿vale? Y empiezas a buscar factores y dices, bueno, a lo largo de la vida, pues históricamente los hombres pues han tenido trabajos más difíciles, más consumo de sustancias. Después, cuando ya son mayores, las mujeres se cuidan más y hay unos factores. Pero luego vi un dato que era que la mortalidad infantil de niños sistemáticamente en todo el mundo es mayor que de niñas. Y yo eso no lo sabía. O sea, en menores de 1 año se mueren más los niños que los niños. Esto es puramente por biología. ¿Esto se sabe por el por qué? Yo no lo sabía. Pues sí. Este dato, de hecho. Mira, te lo debería haber anticipado. No había de investigación. Pero lo busqué y existen en todos los países. Ahora, en los desarrollados, pues hay poca mortalidad infantil, pero en los que todavía es considerable, pues tú miras los datos de la OMS y te sale que mueren más niños que niñas. Y creo que la hipótesis está en algo del sistema inmunológico. Te lanzo la pregunta, que esta sí imagino que sí funciona un poco diferente el sistema inmunológico de hombres y mujeres. Eso es una de las cosas que creo que se saben con más certeza, que el sistema inmune es diferente entre los dos sexos. De nuevo, yo volviendo a mi terreno, la microglía, que son las células, digamos, inmunes del cerebro, actúa de manera distinta en el cerebro para varias cosas, ¿no? Para esculpir el cerebro en el momento y en el sitio adecuado en cada sexo, pero también como protección. Interaccionan muchísimo con los estrógenos, estas células, y a nivel sistémico sí que se ha visto que hay muchas diferencias. Bueno, ¿por qué no? No se sabe. 2 de cada 3 pacientes de Alzheimer son mujeres. ¿Cómo podéis investigar esto en ratones? Bueno, 2 de cada 3. Esto estás hablando de la enfermedad de Alzheimer esporádica. La enfermedad de Alzheimer genética no hay ese sesgo sexual, ¿vale? Es decir, la que aparece en edades muy avanzadas, a partir de los 60, que es la esporádica, ahí sí que hay un doble de mujeres que de hombres. La teoría es que esa caída de estrógenos durante la menopausia deja de ejercer un efecto protector, que es lo que hace el estrógeno en el cerebro en edades avanzadas. ¿Y cómo podemos estudiarlo? Pues en ratones podemos humanizar los ratones para que expresen proteínas humanas que generan estas placas amiloides, y podemos tratar con estrógenos, con terapias sustitutivas, etcétera, etcétera. Es más gracia porque lo cuentas con naturalidad, porque yo me imagino a los ratones, es que no sé muy bien por dónde. Pues bueno, en realidad los ratones son bastante amenos para trabajar con ellos. Sí, porque de vez en cuando salen corriendo, ¿no? No. A ver, los tenemos estabulados. ¿Eso qué significa? Significa que los tenemos en cajitas. Vale. Muy bien identificados para que no se nos mezclen, porque efectivamente sus rasgos para nosotros son bastante parecidos.
Y bueno, hay toda una logística alrededor. Se fabrican, más que se crían, se fabrican, ¿no? Dice, quiero un ratón que sea un modelo animal para Alzheimer o uno para Parkinson, y hay algún laboratorio por ahí, el Jackson Lab o lo que sea, que dice, vale, pues yo tengo uno que sea fluorescente para poder medir no sé qué, y hacer sus ratones a medidas. Bueno, nosotros de hecho tenemos un modelo de ratón bastante curioso, que yo creo que con Pere ya hemos hablado alguna vez. Se llama el 4-Core Genotype Model, que es un ratón que conseguimos que sean hembras XX, conseguimos que tengan testículos y que generen y secreten testosterona. Se llama 4-Core porque conseguimos tener como 4 tipos de ratones distintos, combinando sus cromosomas sexuales con la producción de hormonas. Y podemos así preguntarnos cómo contribuye cada uno de estos niveles a distintas situaciones, ¿no? Y estos perdona la ignorancia, ¿estos ratones los vendéis, los compráis? Pues mira, hay de todo. Los puedes comprar, como ha dicho Pere, a Jackson. Hay empresas que se dedican a fabricar estos modelos genéticos, te los proporcionan por un no tan módico precio, pero luego también los generamos nosotros, y nosotros como buena comunidad científica los compartimos. Los compartís. Sí. Y, mañana, por ejemplo, cuando vayas al laboratorio, ahora igual me dices que estás de vacaciones, pero bueno, lo primero que vas a ver, ¿qué es? Mañana cuando vaya al laboratorio... el ordenador. En mi caso sí, porque mi laboratorio consiste sobre todo en estudiantes de doctorado, ¿vale? Que están haciendo sus tesis y tenemos pues para cada uno de ellos una pregunta concreta. Hay una persona en el laboratorio, una chica que está estudiando cómo un gen podría estar modificando los procesos muy tempranos de generación de la corteza humana. Pero claro, como os he dicho antes, no podemos trabajar con cortezas y con embriones humanos, entonces estamos haciendo estos pequeños organoides, estos pequeños cerebritos en una placa, y la pregunta es, si le quitamos el gen, ¿qué le pasa a estas células, a estos organoides? ¿Se generan igual o no? Y la pregunta ya más interesante es, ¿y si son células humanas XX y le quitamos el gen? ¿O y si son XY de machos y se lo quitamos? ¿Hay diferencias en cómo se van procesando? ¿Y las hay? No lo sé todavía. Por eso el lunes tengo el martes. ¿No? Sí. Y la transferencia luego, porque claro, pues, en última instancia, eso es interesante de por sí, entender esas diferencias fisiológicas, y la ciencia es conocimiento, después de conocimientos se termina aplicando en cosas. Pero cuanto más rápido, mejor también, sí. ¿Vale? O sea, porque las diferencias terapéuticas, etcétera, existen en los hospitales. ¿Vosotros del laboratorio salís a decir, cuando descubrís alguna cosita, o veis, aunque no sea vosotros, en papers, que se sabe algo que los clínicos en los hospitales todavía no están haciendo? ¿Hay esa transferencia activa? Pues eso es precisamente, yo creo, la tarea pendiente, que seamos un poquito más translacionales. Yo creo que todas las políticas hoy en día de financiación están tirando en esta línea. Y efectivamente, nosotros, por ejemplo, en nuestro instituto ahora tenemos a una persona que está detrás de nosotros en plan de, pero has descubierto algo que puedas monetizar, que pueda implicarse en la clínica. O, por ejemplo, nosotros ahora hemos pedido un proyecto europeo en el que se fomenta muchísimo que hables con clínicos, que les cuentes a los clínicos tu investigación, y entre todos yo creo que llegamos a estas... Sí. Bueno, el factor dinero está siempre por ahí sobrevolando. Un poco, sí. Oye, tengo la tentación de preguntarte por la ley del concebido no nacido, pero no lo voy a hacer. No lo hagas, porque no te sabría decir, bueno, aparte de mi opinión personal. Por eso, Esther Serrano, bióloga molecular en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, neurocientífica. Gracias por venir, Esther. Muchas gracias a vosotros. Y la temporada que viene igual te llamamos para ver cómo van. Perfecto. ¿No? Y Pere Estupiñá, te seguimos escuchando cada domingo por la tarde, ¿no? A las 18:30 durante el verano. Hoy tenemos una nutricionista, Dolores Corella, importantísima, y a Manuela Carmena. Que quiera vivir 100 años, que escuche a Pere. Hasta luego, Pere. Chao. Tell me what it takes.
it'll be fun forever and forever and forever and forever. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.